A lo largo de mi desarrollo he visto personas con discapacidad, me ha tocado compartir con personas con discapacidad, pero esto de la educación sexual integral, o sea, no les llegaba la información, ni a nosotros mismos, ¿no? Primero tienen que lidiar con su discapacidad en el sistema de salud, ¿ya? En el sistema de educación. Entonces, esto de lo que es la salud sexual pasa a un segundo plano y muchas veces ni siquiera se toma en cuenta, porque el Estado también no ha estado respondiendo a las necesidades que tiene, tanto en educación como en salud. A veces no sentimos que uno que va a llegar a una discapacidad, sino todos podemos llegar. Y todos llegamos a la tercera edad, a la discapacidad. Y lo que hay que abordar, un tema muy importante que pensamos todos vamos a ser jóvenes, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un programa más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Es una alegría poder encontrarnos un domingo más aquí en vivo con la gente que nos mira a través de las pantallas y con la gente que nos acompaña hoy aquí en Contextatarias. Caras, como siempre decimos, caras conocidas, caras que están visitando Contextatarias por primera vez. Bueno, un tema bastante movilizador como nunca hace falta en nuestro programa. Hoy vamos a tocar la ESI y las personas en situación de discapacidad. La adaptación de la ESI para personas en situación de discapacidad, desafíos y estrategias que se podrían implementar para que sea más accesible. Queremos dar la bienvenida a Sandra Cruz. Ella es responsable de planificación y monitoreo de aquí del Centro de Promoción Gregoria Pasa. Bienvenida, Sandra, una alegría volver a tenerte aquí en Contextatarias. Gracias, Ale. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Y nuevamente con una alegría, ¿no?, poder participar de este programa Contextatarias que nos promueve a compartir nuestras experiencias, a debatir un poco aquello que nos preocupa a toda la sociedad.
Exactamente, siempre tenemos temas bastante interesantes de conversación y que normalmente no son tocados y este es un espacio para empezar a ponerlo sobre la testera. También queremos dar la bienvenida a Juana Rocha, ella es representante de la Plataforma de Justicia Fiscal desde las Mujeres del Alto. Bienvenida, Juana. Gracias. Gracias por invitarnos. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Y bueno, es importante también compartir las experiencias que nosotros tenemos a partir de los espacios en los que hemos podido estar y en alguna manera poder aportar con eso, ¿no? Exactamente, este espacio se caracteriza por eso, por hablar un poco desde nuestras experiencias en distintos lugares de trabajo, con distintas personas en estas conversaciones. También queremos dar la bienvenida a Patricio Cochi, él es de la Unidad de Discapacidad del municipio de Coro Coro. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por esta invitación y a todo el plantel que nos escucha y un saludo especial para poder abordar los temas específicamente muy importantes y nos preocupa a toda la sociedad. Exactamente, ¿no? Son temas que nos preocupan a toda la sociedad. Bueno, vamos a empezar, como ya conocen en casa, con una Grego Cápsula. Salimos a las calles a preguntar qué nos tiene que decir la gente sobre este tema tan movilizador que tenemos que tocar el día de hoy. Vamos a escuchar la Grego Cápsula. Sí la tengo. No, ninguna. No. No. No lo creo ni sería necesario. No, creo que el sistema educativo no cuenta con esos programas actualmente. Sí. No. Bueno, yo creo que buscaría primero un profesional para que me pueda ayudar. Creo que para la educación es mediante ejemplos, ¿no? Como se puede decir con la verdad, hoy en día ya no se puede, digamos, ocultar nada. Se hace un poco complicado, ¿no? Pero ahora como ya está por el internet, ¿no? Ya saben. No. Más o menos. Tengo mi pareja, pero no hablamos mucho. Más o menos, así. Y eso nos tienen que decir en las calles con nuestra Grego Cápsula. Me parece a mí muy interesante que todos tenemos algún familiar o conocemos a alguna persona que tiene una situación de discapacidad, pero ya a la hora de, por ejemplo, la ESI o temas más específicos es que ya no es tan abierto el panorama, ¿no? Sí conocemos, pero ¿qué pasa más allá de conocer a las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo podemos eso, ¿no? Y más específicamente el tema de la educación sexual. Parece que ya en general para la sociedad es un tema tabú, muchísimo más, al parecer, para las personas en situación de discapacidad, ¿no? Así es. Bueno, sobre lo que comentaban, es verdad, ¿no? En lo particular, no tengo un familiar o alguien cercano que tenga una discapacidad, pero sí he visto, a lo largo de mi desarrollo, he visto personas con discapacidad. Me ha tocado compartir con personas con discapacidad, pero esto de la educación sexual integral, o sea, no les llegaba la información, ni a nosotros mismos, ¿no? Hasta la actualidad no hay un espacio donde les puedan hablar a personas con discapacidad sobre la educación sexual integral. Si bien existe alguna normativa que tengo conocimiento que fue promulgada el 2012, pero en las unidades educativas o en otros espacios donde estas personas asisten, creo que no hay esa formación, pero no podría asegurar aquello. Claro, ¿no? Y también en los colegios, que es un espacio donde
uno pensaría que se debería plantearla es y para todas, para todos y para todas, no se realiza, ¿no? Tampoco. Ya sabemos que comúnmente, ya lo hemos comprobado en todos los programas que hemos estado hablando, no se realiza o es experiencias muy particulares, pero menos yo creo que con las personas en situación de discapacidad, ¿no? ¿Qué opinas, Juana? Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso concreto de las personas con discapacidad, tenemos que entender que ellos primero tienen que lidiar con su discapacidad en el sistema de salud, ¿ya? En el sistema de educación. Entonces, esto de lo que es la salud sexual pasa a un segundo plano y muchas veces ni siquiera se toma en cuenta, porque el Estado también no ha estado respondiendo a las necesidades que tiene, tanto en educación como en salud. O sea, hay una deficiencia desde el Estado, ¿no? Para el Estado parece que fuera suficiente con darles su bono y ya, digamos, ¿no? Y mínimamente atenderles. Nosotros, por ejemplo, tanto con Patricia estábamos en Coro y veíamos que las personas buscan más atención a su situación de discapacidad, los renales, las personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual, pero para hablar de salud sexual, yo creo que en algunos grupos de personas con discapacidad hay que trabajarlo también con la familia, ¿no? Pero el Estado no ha visto conveniente poder implementar un programa específico para personas con discapacidad. Que ese es el desafío, ¿no? Debería haber un programa específico, así como en el sistema educativo y en la salud, que es como un escalón que dice, ¿no? Como nos menciona Juana, está de entre todos los desafíos que tiene el Estado y que no está cumpliendo, ese es el que ya queda como rezagado, ¿no? La educación sexual integral. Patricio, ¿tú sientes que, digamos, en el municipio hay posibilidades de implementar educación sexual para las personas en situación de discapacidad o eso, no son como escaños que hay que subir, desafíos que cumplir y este es uno que está ahí todavía en espera? En principio, a las personas con discapacidad es bien preocupante para mí, ¿no? Es una situación muy estresante. Y diariamente pasamos, ¿no? A veces no solamente la primera debía ser en nuestro país la alimentación nutricional. Desde la base de la salud y educación debía complementarse un programa especial para todos que estemos bien y también genéticamente podríamos complementar en las escuelas, en los programas radiales televisivas para poder difundir acerca de nuestra situación con discapacidad que enfrenta diferentes tipos, ¿no? Entonces, en esa parte que a veces no sentimos que uno que va a llegar a una discapacidad, sino todos podemos llegar. Y todos llegamos a la tercera edad, a la discapacidad. Y lo que hay que abordar, un tema muy importante que pensamos todos vamos a ser jóvenes, ¿no? Y todos volvemos ya múltiple, ¿no? En discapacidad, ¿no? Necesitamos casas acogidas, necesitamos rehabilitaciones, necesitamos que el médico que sea también especialista o entendida del tema especial en el tema educación sexual también, cómo está pasando, digamos, ¿no? Que aprenda de educación, qué está pasando, qué alimentos están afectando, que actualmente que estamos consumiendo una alimentación ya es transgénica, ¿no? Que ya produce también cáncer, otras enfermedades que se ha detectado, ¿no? Y nosotros en la ciudad, más que todo, no se puede resolver fácilmente, ¿no? Entonces, eso está también afectando a la discapacidad, que también uno tiene que cuidarse desde su embarazo hasta que tiene que educar, ¿no? La educación empieza desde que va a poder educar a su hijo que está empezando 2 meses, 3, 4, 5, así va a poder trabajar también, ¿no? Esa es la educación que se tiene que implementar, pero al momento que tenemos, que se ha elaborado departamental, nacional, que no teóricamente se ha puesto ahí, pero la práctica no se ha hecho, ¿no? Entonces es muy importante que también podemos abordar posteriores los temas muy importantes, cómo debemos ya sobresalir este tema, difundir a nuestra sociedad. Importante, como menciona Patricio, que desde las infancias la familia también debería poder
tener acceso a la información especializada para personas en situación de discapacidad para hablar sobre la educación sexual, ¿no? Desde la familia, en los establecimientos educativos y en los establecimientos de salud. Hay estos 3 espacios donde se debería realizar esta conversación que no se está realizando. ¿Por qué creemos que las familias igual se les dificulta, ¿no?, hablar sobre ESI, sobre educación sexual con sus familiares en situación de discapacidad? Yo creo que es un tema muy complicado porque hasta nosotros, personas que no sufrimos por ahora una discapacidad, como lo decía Patricio, que en algún momento podemos pasar por algo así, no hablamos tan abiertamente de la educación sexual integral. Y en los espacios que tú mencionabas, en el espacio de educación, salud, etcétera, muchas veces no llegan con la información, incluso los profesores creo que no tienen la información precisa y tal vez el conocimiento para transmitir a las personas que están educando. Y también las unidades educativas creo que algunas no aceptan, pese a que la normativa dice que debe ser inclusiva, pero hay situaciones en las que limitan la asistencia de algunos. Sé que existen centros de educación especiales para las personas con discapacidad, pero a nivel de Bolivia creo que no son muchos. Entonces, todavía nos falta trabajar en espacios, en estructura, y las personas con discapacidad son personas de alguna manera vulnerables, ¿no?, para el ejercicio de sus derechos y también de sus deberes. Yo en algún momento, hace rato, escuchándole a Patricio, me acordaba, ¿no?, cuando estaba joven, yo veía, ¿no?, una señora que tenía la discapacidad de la vista. Un tiempo, vecina, ¿no?, mía, pasó un tiempo y la vi embarazada. Y yo me preguntaba, ¿no?, así en mi pensamiento de joven, decía, ¿cómo se ha animado? Probablemente ese bebé que viene a futuro va a tener la misma discapacidad. Y decía, ¿cómo la va a cuidar? O sea, me planteaba muchas situaciones que a mí en su momento me parecía muy difícil de llevar adelante. Pero también hay personas como esa señora que yo vi que sacaron adelante a sus hijos. Y yo vi esa fuerza, ¿no? Cómo personas con discapacidad enfrentan muchas situaciones y lo logran. Y sus hijos crecen, se desarrollan, no nacen muchas veces con la misma discapacidad, pero en otros casos sí. Y nuestra estructura en Bolivia creo que todavía tiene que trabajar mucho, como decía Juana, en políticas, programas que vayan a contribuir a que estas personas ejerzan, ¿no?, sus derechos y sus deberes en las mismas condiciones. Tal vez a través de los programas vamos a poder lograr eso, pero también nosotros como sociedad estamos llamados a contribuir y trabajar en esto. Sé que es un camino largo, pero yo creo que debemos trabajar, y esto de la educación sexual integral es muy importante porque yo vi a una chica, ¿no?, con discapacidad cognitiva, que la veía en el parque jugar tranquila y resbalaba y no le importaba golpearse su cabeza y parecía que no sentía nada. Pasaron los años, a la misma chica la vi con bebé. Su bebé fue creciendo y a los 2, 3 años la vi con su bebé en el parque y cómo la soltó del resbalín así sin ningún cuidado. Ella le subió y le soltó y el bebé cayó. Ya yo me asusté mucho, pero eso me llamó mucho la atención, ¿no?, de la chica. Y ahí comentando en el parque, en el barrio, decían, es que a esta chica la violaron, la abusaron, y no es la primera vez. Y va a suceder así. Mira, yo soy potosina, en Potosí vi esto, vine acá a La Paz, luego volví a Potosí, ya estaba con su segundo hijo. Y también seguían comentando fruto de violación, porque decían, la chica no se da cuenta y pasa. Por ejemplo, esa chica necesita apoyo. Y también esto de la educación sexual hubiese sido bueno, ¿no? Pero también, ¿qué capacidades nosotros tenemos para llegar con esa información, para que nos entienda? En las familias, ¿cómo somos empáticos con esa situación? O tal vez estamos protegiendo y tal vez no los dejamos ni salir por temor a varias situaciones, ¿no? Solamente, o sea, uno que pasa y está en el lugar puede entender esta situación, pero eso no nos tiene que limitar a que
los diferentes programas o espacios que tengamos, tratar de buscar soluciones alternativas para que no sucedan hechos no lamentables a futuro. Es muy importante, ¿no?, lo que mencionas, que hay un desafío de cómo es la información para las personas en situación de discapacidad. No es lo mismo como cuando van programas, no sé, a un colegio, a una feria, exponen y la gente común, todos nosotros, así estamos, sí, bueno, la información tiene que ser adaptada. La ESI tiene que ser adaptada para que las personas diferentes, con diferentes no videntes o discapacidad cognitiva, bueno, todos deberíamos poder acceder a la información. ¿Cómo debería ser esta información? También yo creo que es algo que no sé si se ha planteado, ¿no? Pero existe, por ejemplo, y Patricia también nos puede comentar, el hecho de que a las personas con discapacidad intelectual se les puede realizar se les puede también esterilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú entenderás de que no van a poder sobrellevar la situación de criar a un niño, ¿no? Que no es lo mismo que en una persona con discapacidad física, ¿no?, o con discapacidad sensorial, no sé. No es lo mismo, porque ellos sí van a poder asimilar, como contaba Sandra, ¿no? Pero también hay que entender esto que dice Sandra en el sentido de que si estamos preparados, ¿no?, las personas, si nosotras de por sí nos cuesta asimilar todo lo que es salud sexual y reproductiva, en las personas con discapacidad, los familiares no siempre tienen la disponibilidad de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque en Corocoro nosotros teníamos un caso y nos decía, como indica Sandra, ha aparecido con un bebé, supuestamente un hecho de violación. En la segunda oportunidad, es decir, nosotros tuvimos conocimiento y queríamos promover para que ya le hagan podamos prevenir un futuro embarazo, porque ya teníamos 2 guaguas y ella no podía solventarles, ¿no? Cuando hablamos con la abuela, le decimos, mira, esto está pasando y tú ves que necesita apoyo tu hija, ¿no? Y la abuela dice, no, Dios le ha dado la oportunidad de tener hijos y que tenga los hijos que tenga que tener y tú te quedas, o sea, ¿cómo hacemos? ¿No ve? Claro. ¿Cómo hacemos si la familia no entiende todavía? Y algunas familias, no vamos a decir todas, pero sí unas cuantas, ven una situación económica para aprovechar por su situación de discapacidad, ¿no? Porque nos decían, deme una casa y yo pues feliz con mis nietos, aunque tenga 100. Entonces, no es esa la función. La función es que ellos estén bien, que tengan una mejor calidad de vida, pero no se entiende así. Incluso desde el municipio, ¿cuáles son los programas en salud que se pueden? No habían. ¿Cómo hacemos, no? Es bien difícil, pero también yo creo que es una práctica que tenemos que hacer, como decíamos, en el proceso de formación educativo, pero sí, todavía estamos muy retrasados en eso, en el sistema educativo, ¿no? Los profesores todavía tienen miedo a atender a las personas con discapacidad. 1. Y 2, no siempre adaptan la malla curricular a las personas con discapacidad. Si el proceso de formación te cuesta adaptarlo, mucho más te debe costar adaptar lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no? Y qué disponibilidad hay desde los papás. Creo que eso también hay que trabajarlo, ¿no? Como decíamos, nos cuesta a nosotros mismos asumir, ¿no?, el mismo tema desde los profesores. Cuando hablamos de sexo, hablamos de esas diferencias biológicas, pero los profesores han querido distorsionar que estamos hablando del coito, y no es así. El sexo son esas diferencias biológicas, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho por trabajar. Creo que la necesidad primaria también de las personas con discapacidad es superar su situación, porque el Estado no responde. Con las pocas políticas que tiene, no responde, ¿no? Es muy importante, como nos mencionaba Juana, el rol de las familias, ¿no? Esta voluntad y si hablamos de la voluntad del Estado, ya sabemos que ahí no hay, ¿no? Pero tal vez es un espacio que se podría empezar a trabajar desde la familia, eso, ¿no? Acercar, ¿no? Tienen que tener, como dicen, ¿no?, la voluntad de poder, no sé cómo explicar. Ahora que me pongo a pensar, son muchos los desafíos que tienen las personas en situación de discapacidad sobre este tema particular, ¿no? O sea, ya hemos hablado que, no sé, por ejemplo, la menstruación, ¿cómo explicar? O sea, yo digo,
ya ha sido un momento muy difícil, ya lo hemos visto en otros programas, para las mujeres en general. ¿Cuán más difícil es para una persona en situación de discapacidad y cómo explicar? Es bastante, ¿no? Es bastante. Patricio, ¿cuál es el rol que juegan las familias, ¿no? en la vida de las muy personas? importante, que yo he aprendido que en el manejo del sistema de salud, ¿no? Ha sido parte también, ¿no? Casi 7 años en ese trabajo que corresponde, ¿no? Y a veces la parte de educación, y algunas veces me decía, usted debía hacer múltiple de trabajo. Y la adaptar es fácil, pero es costoso. Pero dentro de eso, ¿cuál es el más difícil? A elaborar un trabajo que sea científico, ¿no? Es más difícil. Es que diario nosotros aprendemos, que mis abuelos decían, diario nosotros estamos sabiendo, la sabiduría que nos han dejado se ha muerto. Qué linda experiencia que había nuestros abuelos que tenían. Y después hemos recuperado, diremos, que nos han... Y eso a veces decepciona, ¿no? Antes los médicos tradicionales que teníamos, buenos médicos, y nos enseñaban en la talla que nosotros teníamos buenos, robustos, ¿no? Y en el campo que consumíamos nuestra alimentación natural, que era más nutritivo, que he podido investigar últimamente, que estas nutriciones que alimentaba y no había mucha discapacidad, ¿no? Si hay un cerebro que habría en ellos, y si hay que, diremos, el humano, hay enfermedad, ellos mismos tradicionalmente que curaban, ¿no? Pero ahora, después que ha pasado, que ya la educación ha llegado, nos han puesto en una vergüenza que diremos, no hay que hablar de la parte de qué es la sexualidad, qué es de los 20 años, tiene que hablar la sexualidad, o más, de 30 años que todavía quiera, ¿no? Que es prohibido hablar, diremos, que la mujer tiene su etapa, y también que a veces había una prohibición, ¿no? Pero dentro de eso, los profesores también, en la parte de biología, que tenía que enseñar a ver cómo. A veces cuando un niño que está no madurez, que ya tiene relaciones, ¿qué está pasando? No está preparado su cuerpo, ¿no? Y después nace con una discapacidad efecto, ¿no? Y también una menopausia que llega, que dura, ¿no? Que va a poder nacer. En esa época también hay efectos que cumplimos, ¿no? Y entonces, ¿qué sería importante totalmente? Tomar las importancias, educar desde la radio, la televisión, que podemos tener la extensión, también específicamente cómo, ¿no? ¿Cuáles son las que ahora podemos modificar nuestra vida? Porque ahora estamos yendo ya a poca alimentación, más enfermedad y y la pandemia que nos ha pescado, casi nos han liquidado casi 100%, ¿no? ¿Por qué? Hay medicamentos que podíamos utilizar, pero el médico dice, pues prohibido recetar estas cositas, ¿no? Entonces, como decía la doctora, podía hacer, diremos, a veces cuando nace el varón, cuando nace la mujer y cuando es muy débil, ahí está nuestra luna que circula, nuestro ambiente. A veces nuestras estrellas ya no sabemos cuándo. Cuando se siembra la papa en época que es llena, no hay nada. Y es igual mismo, el humano también tiene que saber cuándo hay, diremos, fechas que damos en los centros de salud, está colado, diremos, ya en esa fecha tienes que tener esta fecha, no esta fecha. Pero tenemos que saber esas relaciones que podemos enseñar, que tienen que saber los niños, ¿no? Yo siempre les digo, usted tiene que saber. No es mi trabajo, es un trabajo de todos para que se pueda cuidarse. A veces cuando las mujeres tienen periodo y empiezan a lavarse, ¿qué efectos en su cuerpo? Está caliente, empieza a disminuir su nutricional, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar, y también la parte de educación que falta adaptar. En las escuelas falta identificar a cada alumno que es con una discapacidad auditiva, y es múltiple o es ciega. ¿Qué es? Entonces, para poder
diremos que estos alumnos tenemos, poder ya dar ese informe al distrito, para poder que ya nosotros podemos ya identificar, y estos ya en nuestro país casi nos falta especialidades, educación especial en la casa, educación especial, nos faltan los profesores, ¿no? Entonces hay que empezar pues a trabajar, ¿no? A capacitar ya, ¿no? Entonces sería la plan más principal para poder avanzar los principios, ¿no? Y estamos tocando un punto casi, ¿no? Y llegar más allá sería más lindo, ¿no? Creo que Patricio nos propone como prevención la salud sexual y reproductiva, y eso es bien importante porque así también podemos prevenir los índices de niños con discapacidad, ¿no? Y el poder sugerir a partir de la práctica ya desde nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Científicos también, porque así la normativa lo emana, ¿no? Que pueda haber una relación. Pero también hay que hacer una diferenciación de la situación de las personas en el área urbana y en el área rural, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el área rural tenemos una atención médica básica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, no? Si este método que nos sugiere Patricio de prevención es muy bueno, pero si apenas tenemos un médico, es como hace rato, antes del programa hablábamos con Patricio y decíamos, tenemos un profesor para 8 alumnos en el campo, ¿ya? Tiene el tiempo para educarles, para prepararles y tener tiempo de charlar con los, pero no lo hace. Y pasa al revés en la ciudad, un profesor para 30 alumnos, ¿no? Entonces, ahí ya todavía tratamos de comprender, pero creo que hay que diferenciar también la situación de las... y dónde están más las personas con discapacidad, porque también es cierto que por mucho tiempo han estado ocultando a las personas con discapacidad, ¿no? Por una cuestión cultural, social, qué sé yo, pero las han estado ocultando. Entonces, y en la ciudad, si bien están a la vista de la población, pero también es para exigir este bono, para exigir otras... ¿no? Y no sé si en la ciudad se dan las oportunidades de trabajo, ¿no? La familia también, en algún momento yo he visto en el Hospital Corea una mamá que atendía en la ventanilla y con su hijo con discapacidad en su silla de ruedas al lado, ¿no? Pero raro es el trabajo que te deja estar así. Claro. Entonces tú lo tienes que tener en casa. Entonces hay que diferenciar, creo, las situaciones en las que vivimos, área rural, área urbana, el presupuesto que tenemos también, ¿no? En el área rural, en el área urbana. Y estos factores influyen para que no se pueda dar esta etapa de prevención que nos sugiere Patricio, ¿no? Muchos puntos importantes, ¿no? Tocó Patricio. Uno también, la vergüenza, ¿no? Hablaba mucho de la vergüenza, ¿no? Ya en general estos temas tabús, ¿no? Pero mucho más yo creo que hay se tiene como una imagen, un estereotipo, ¿no? Que está así como o sea, pueden corregirme ahí también en los comentarios, de que las personas en situación de discapacidad no gozan de su sexualidad, ¿no? Es como, no, ni se habla ni se menciona. O por el otro lado hay otro espacio que nos ha mencionado Sandra, que es que se hace abuso, ¿no? De la no información, de la misma situación por la que está pasando la persona, ¿no? Entonces, hay estos dos espacios bastante, que todos hemos conocido casos parecidos, ¿no? Y al mismo tiempo eso, ¿no? Invisibilizar que las personas en situación de discapacidad pueden hacer uso, goce desde sus lugares. También eso, ¿no? Otro tema que tocaba Patricio, que era importante, que dijo, los profesores deberían identificar un poco en relación con lo que dice Juana, que no se tiene, a veces se oculta, no quieren aceptar los padres que los hijos tienen una discapacidad, es como que no, hacerse ciegos y eso afecta, porque si los profesores, digamos, en un curso no identifican, los papás se hacen a la vista gorda, como se dice, no quieren aceptar, entonces eso reduce y eso ya... ¿Eso a qué ayuda? A que la sociedad en general invisibilicemos, ¿no? A la gente,
con situación de discapacidad. Entonces eso ya hace, como nos mencionaba Juana, que son menos, y en realidad nunca se sabe la cifra. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuántas personas ahorita en Bolivia están en situación de discapacidad, ¿no? Y estos datos también que serían interesantes saber, cuántas hay en el área rural, cuántas hay en las ciudades, cómo se está llevando, ¿no? Cuáles son estos avances, los presupuestos que se tienen para la ciudad, en el campo, cómo se están manejando, dónde se están poniendo, ¿no? ¿Cuánto de eso va a la ESI? Son preguntas que yo lanzo así abiertas, que sería bueno que también empecemos a buscar esa información para saber realmente en qué situaciones, ¿no? El presupuesto que mencionaba Juana, ¿no? ¿Cuánto del presupuesto se va a ESI, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de presupuesto, una gran parte del presupuesto en los municipios es para el bono que tienen las personas con discapacidad, que no está mal, ¿no? Es también una forma de apoyar a las personas. Pero creo que también hay que ver algo más macro, ¿no? ¿Cómo respondemos a estos otros problemas que tienen las personas con discapacidad? ¿Qué presupuesto se asigna para estos casos, ¿no? En algún momento te comento que nosotras hemos pensado con Patricio, ¿no? Hemos trabajado un buen tiempo en Colo Colo y decíamos, ¿por qué no pensamos, en vez de un bono, que hay gente que puede estar de acuerdo, pero en vez de pensar en un bono, en una empresa desde las personas con discapacidad, para que eso te regenere réditos a ti, no estés todo el tiempo mendigándole al Estado, dame pues mis 250, que ni alcanza para nada, ¿no? Entonces, no sé, hay en otros países estas propuestas y nosotros habíamos pensado propuestas concretas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no ponemos esto? ¿No? Y en algún momento y lugar determinado decíamos, esto podemos utilizar como una panadería y esto podemos utilizar como un refugio. Pero el Estado, por no decir quién, te decía, no, esto hemos pensado para otra cosa. Entonces ese es el problema, ¿no? No se han pensado cubrir estas necesidades que después yo creo que se pueden implementar a partir de esos presupuestos que se tengan en prevenir, en hablar de salud sexual y reproductiva, en hablar de educación. Cuando lo que ha propuesto el Estado, en decirte que un 4% en las instituciones públicas tiene que ser con la participación de personas con discapacidad, ni lo cumple el Estado. Eso que él ha escrito, ¿no? Y ponte estas otras necesidades que tenemos y no están escritas, ¿cuánto más va a costar? Yo creo que es un problema estructural, como lo dice Juana, porque en el área rural antes los invisibilizaban a las personas con discapacidad. Surgió este bono y es como que empezaron a mostrar. Pero también las capacidades de los municipios para calificar la situación, como decía Patricio, para identificar la discapacidad que tienen, son limitadas. ¿Por qué? Porque no hay médicos. En el área rural, en una posta de salud, existe a veces solamente enfermeros ni médicos. Entonces, nuestras capacidades son limitadas para identificar qué nivel de discapacidad tienen las personas. Y mucho más para llegar con educación sexual integral. O sea, es bien complicado y difícil, yo creo, pero también hay que exigir, porque estas personas tienen derechos y también en esa medida nosotros como ciudadanos tenemos que aportar a que vayan formulándose programas, políticas que vayan a favorecer a estas personas. Y como decía Juana, existe, ¿no?, una normativa que dice 4% de inclusión en las instituciones públicas. Muy raro se ve, sí lo hemos empezado a visibilizar. Yo cuando voy al banco a veces veo una persona o a una institución pública, en los municipios también se ve, pero ves una persona, no hay más. Entonces no cumplimos el 4%. Entonces nos queda un camino largo para trabajar y este tema que es la educación sexual integral creo que es muy importante y en una de las entrevistas lo decía, yo no converso con mi pareja. O sea, lo hablaba abiertamente, ¿no? Y nosotros estamos promoviendo que desde la escuela podamos hablar para evitar ciertas situaciones. Entonces hay que trabajar mucho. Largo es el camino,
que todavía tenemos, muchas las tareas, muchos los desafíos desde el Estado también. Como mencionaba Sandra, es un problema estructural que estamos, y las consecuencias ya son claras. Bueno, ahora queremos dar la bienvenida a nuestra invitada experta el día de hoy. Queremos dar la bienvenida a Giovanna Quispe. Ella es representante del colectivo Femidiscas, que un poco nos va a aclarar este panorama, nos va a traer también sus impresiones de lo que ha estado escuchando en el sondeo sobre lo que hemos tenido en esta conversación. Ella nos está acompañando desde otra ciudad, pero igual hacemos posible que esta conversación pueda ser realizada. Bienvenida, Giovanna. Buenas noches. Digamos, yo no soy tan experta, es porque estoy investigando con los compañeros, con nuestras compañeras soy de la Femidisca, también soy la CAPI de la investigación, y yo vivo en Sucre, y soy de la Acción Nueva Esperanza, y pues de la investigación hemos hecho en Sucre y en Cochabamba, y también en La Paz, en las compañeras, que de las personas con discapacidad tienen emociones muy decadentes, digamos. Otros no aceptan su, su discapacidad, digamos, su sexualidad. Algunos se reprimen su sexualidad de las personas con discapacidad. Yo tengo esa experiencia de la persona con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad física y puedo contar de una compañera que vive en Sucre. Y esa experiencia ha vivido sexualidad, digamos, ha vivido encerrado dentro de su familia. Y no ha podido, digamos, cómo averiguar, no, investigar cómo podía protegerse, y no ha podido protegerse porque ha abortado esa compañera, y porque tenía temor a su familia, y también tenía temor que hagan los médicos algo. Por eso, la persona con discapacidad no están profundamente informadas de la protección de su seguridad, y también. Y yo digo, tiene que llegar desde el gobierno, desde el colegio, desde la casa, desde los amigos. Tampoco se puede confiar en los amigos, tampoco en la familia, eso. Y que puedo decir que es muy tabú de la sexualidad, digamos, es muy cerrado, que no se abre en todo Bolivia, en todo el país, no se expresa, o digamos, cómo cuidarse, cómo protegerse, o digamos, puede tener mira, podemos tener un cáncer si una persona no, la experiencia, digamos, de mí puedo decir que si yo quiero protegerme, ¿cómo me voy a proteger? Porque tampoco nos dicen los médicos, ni tampoco dicen los colegios, ni tampoco dicen en las universidades, ni en el gobierno, nada. Y en las familias, como digamos, se encierra, como la persona es una enferma, y hay que cuidarla, porque tiene que no tener nada, digamos, sí tiene que juntarse, nada, tiene que estar en su casa nomás, tenemos 4 estrellas, digamos, no una casita de cristal. Y esa persona con discapacidad se convierte como una niña. Ya no lo ve, la persona con discapacidad no se ve como un adulto, porque ya lo ven, ya les hacen creer que es una niñita. Y esa persona ya no se puede defender de la vida, ya no puede saber sus derechos y cómo protegerse, no sabe. En ese puedo decir que hay que profundizar de la
de sexualidad, fundamental. Hay que pensar bien, porque en este Bolivia no estamos tan preparados para decir. Giovanna, ¿me escuchas? Sí. ¿Cuál crees que es el rol de las familias? ¿Cómo debería ser el obrar de las familias en este tema con las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo abrir este tema de conversación sobre la educación sexual? Preparar, preparar a los padres, digamos, informarse. Por lo menos yo digo que primero el colegio que se informen y que digan los padres que los padres no saben dónde informarse, digamos que se informen en el gobierno, en los colegios, no sé, en ellos, estoy pensando que deberían informarse, desde ahí que llegar de la información de la familia, cómo proteger a la persona, tenemos cómo cuidarse o cómo puede tener una relación y no tenga temor la familia, digamos que esta persona no puede cuidarse su sexualidad porque tiene su derecho. Claro. Esta información no está llegando desde el Estado, ¿no? No hay una información específica para este tema. Nunca, o sea, creo que no se ha tocado o es como que nos mencionan, ¿no? Está en la norma, pero no se está aplicando porque el Estado tampoco está cumpliendo esa tarea tampoco. Porque yo, tenemos una compañera que va en un colegio especial y en ese colegio especial no le informa, no le dice nada. Y también en ese colegio, digamos, en ese colegio especial es como, digamos, más le protegen a la persona, porque, o sea, no le dicen cómo protegerse, ni tampoco su familia, ni tampoco sus profesores, y eso es como, digamos, es como tabú, digamos, es como un poquito cerrado, nadie se entera de esas cosas, nomás por experiencia de la calle, no sé, ellos nomás saben de la vida, digamos, no sé de cómo, que no están informados del colegio, de su familia, nada. Sí, Giovanna, tú nos mencionas algo bien importante que todos vemos, que es que en general la gente, a las personas en situación de discapacidad, tiende a sobreproteger. Nos decías algo como se les quiere tratar como si siempre fueran unos niños, ¿no? Y eso no permite que desarrollen otras habilidades, no es como, no, que no sepa, que ella siempre, esta manera de tratar hace que las personas en situación de discapacidad no disfruten de su sexualidad, no conozcan ni siquiera, no solo pasa por el disfrute, ¿no? También para aprender cómo protegerse. Yo también me pregunto desafíos como, no sé, la menopausia, cómo llega una persona en situación de discapacidad. Lo mismo las niñas en situación de discapacidad a su menstruación, sin esta información, pensando que sí se les tiene como queriendo poner en una, no sé, en una burbuja. Cuando ya pasa de 30 años, ya están, digamos, las personas con discapacidad ya no pausa, ya tienen 90, ya están ahí emocionalmente, ya no pueden tener hijos, ya no pueden tener hijos, las personas que se ponen tristes emocionalmente porque demasiado tarde llegó esa etapa de ellos y, y tampoco se han informado, digamos, porque como tener un bebé, como cuidarse como, o cuando, porque una persona puede escuchar que ya tiene menopausia, ya es tarde que ya tenga, y también ya que cuando tenga menopausia también que puede tener un bebé, y ahí ya pues es riesgoso tener un bebé. Sí, pero la cosa es que tiene que también un especialista médico tiene que decir qué etapa puede tener un bebé, digamos, o decidir la persona, ¿verdad?
se puede abortar o no, o ella misma tiene que decidir su propio cuerpo, porque nadie se puede decidir, porque desde la persona que decidimos nosotros, nuestro cuerpo, como queremos, ese es nuestro derecho como mujer y también como hombre, porque lo también en esa etapa con discapacidad también tiene derecho a informarse de la sexualidad y también qué etapa puede tener el bebé o cómo cuidarse. Importante lo que mencionas, Giovanna, sobre el derecho a decidir, que ya también lo hemos tocado en el programa en general, digamos, pero cómo hacer esta información llegar a las personas en situación de discapacidad, cómo hacer entender que ellas tienen derecho para decidir sobre su cuerpo, sobre quién, sobre estos temas que aparecen, ¿no?, en nuestra sociedad y que están muy presentes, que hay muchas personas que hacen abuso de estas dificultades de las personas en situación de discapacidad para abusar, ¿no? Pero eso es porque no hay información para que ellos sepan que pueden decidir sobre su cuerpo, ¿no? Cuándo decir no, de qué no está, esto no quiero, cuándo sí, cuándo decido si es que quiero y está en mis posibilidades maternar, cuándo no, porque como dicen, no estoy en las posibilidades, se hace difícil. Es el poder de decidir, esa información de que todas y todos tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Cómo hacer llegar a las personas en situación de discapacidad es un desafío muy importante y además es realmente importante porque de eso depende muchas cosas que tienen consecuencias después, ¿no? Para poder protegernos, para decidir eso, como una persona, no sé, no vidente quiere tener una familia, ahí también está la decisión para que no hayan estos abusos y esta información sobre la decisión sobre los cuerpos de las personas en situación de discapacidad no se está tocando, ¿no? Que es parte de la educación sexual, un pilar fundamental, pero que, bueno, ya sabemos que como hay tantos desafíos, esto está invisibilizado, ¿no? Entonces yo creo que ahí realmente, Giovanna, has dado con el clavo en un tema muy importante que no estábamos tocando y que, claro, es un tema de conversación en general de las mujeres, pero también de las mujeres en situación de discapacidad. De accesibilidad, digamos que tiene que haber lenguaje de señas, braille, y también tiene que haber en los hospitales que no son accesibles, digamos, que son, por lo menos, digamos, la comunicación, digamos, que nos informen bien claro, correcto. Algunas personas no entienden lo que dicen los médicos. Y también en los hospitales, algunos hospitales, no hay accesibilidad, digamos, rampa, es muy, digamos, para no entrar difícil en el baño, no es muy accesible y también hay que protegerse también como digamos, de la menstruación de la mujer, tiene que cómo cuidarse también de la menstruación, cómo mantener el cuidado de la mujer, el cuidado del hombre, eso y no hay eso de la persona con discapacidad, no nos informa. Y tampoco, digamos, podemos ir a un clínico, si yo me informo, dice, tienes que venir con tu mamá, con tu papá, para informarte esto, porque a nosotros no nos puede decir, porque ya digamos, cuando ellos, si tiene 18 años o 20, siguen con sus papás, digamos, yo ya no quiero solo, yo ya decido cómo voy al clínico, la cosa es que el médico no me atiende a mí. Dicen, tienes que ir con tu papá, tienes que ir con tu mamá. Eso, digamos, de la sexualidad, digamos, eso no nos atiende muy bien, porque a mí no me ha atendido, digamos, que bien en esa parte. Sí, he ido, la cosa es que no me sentía incómoda, no tenía, digamos, accesible, yo quería, digamos, una persona que no pueda tener accesible,
me sentí cómodo, me sentí no seguro, digamos, no, me sentí incómodo, la verdad. Por eso yo digo, el hospital sí te pueden atender, entonces que no tiene actividad, no tiene cosas que no te pueden dar su seguridad y no te pueden decir que no te va a doler nada. Y eso a mí me pasó en eso, la verdad, la vez que yo he ido a revisarme, no voy a, la verdad, ir a revisarme y entonces que me puse incómodo y el médico que yo me trató, digamos que, digamos bien, no digamos lo que no tenía es accesible en la comunidad de mí, no tenía comunidad, porque yo me sentía incómodo y no seguro, no, así que me sentía bien incómodo en esa parte, porque la verdad no están preparados los médicos para como digamos para tener una discapacidad. Tal vez en la particular, tal vez no sé, en los archivos donde hay caja de seguros, como eso, no es accesible. Es muy importante también lo que nos mencionaba Giovanna sobre esto, ¿no? Que cuando va uno al médico, a las personas en situación de discapacidad no les quieren atender si es que no vienen acompañados de sus familiares, y eso es porque no saben identificar tampoco el nivel, ¿no?, de discapacidad. Entonces, o que no saben cómo tratar y generan eso, y las incomodidades que nos ha comentado Giovanna, ¿no? Porque no es así, o sea, si es incómodo, ¿no?, para nosotras ir, por ejemplo, al ginecólogo, también tiene que haber una manera de trato para que para que puedan acceder, porque todas tenemos que ir, ¿no? Entonces es como que tantos desafíos. Bueno, queremos agradecer la intervención de la querida Giovanna, que nos está acompañando de manera virtual desde Sucre. Ella es representante del colectivo Femiriscas y bueno, ya que además nos ha contado muy claro desde su experiencia, realmente eso nos aclara un poco sobre los desafíos que cada día tienen que atravesar, ¿no? Es como, en vez de hacer que, como decía Juana, hay una mejor calidad de vida, más bien nos demuestra que no sé qué tanto hay estos avances, qué tanto se está pudiendo hacer. Hay grandes iniciativas que, por ejemplo, nos comentaba Juana, ¿no? Ideas que son muy buenas, que sería maravilloso que el Estado viabilice, pero siempre se quedan ahí, ¿no? ¿Cómo hacer que el Estado empiece a tomar responsabilidad? Bueno, vamos a ya empezar a cerrar el día de hoy, no sin antes, como un sector que ya conocemos y ya conocen ahí en casita, conocemos a una mujer de nuestra historia y en el Juntas Hacemos Historia, hoy conoceremos a Juana Azurduy de Padilla. Vamos a conocerla. Soy Juana Azurduy, nacida en 1780 en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Crecí en un hogar mestizo, aprendiendo desde niña a amar la tierra y cuestionar las injusticias que sufríamos los criollos e indígenas bajo el dominio español. Desde joven me rebelé contra las imposiciones coloniales y contra los roles que intentaban limitarme por ser mujer. Mi espíritu libre y decidido me llevó a ser parte activa en la lucha por la independencia. Junto a mi esposo, Manuel Asensio Padilla, lideré guerrillas contra el ejército español, defendiendo los ideales de libertad e igualdad. Armada con espada y coraje, comandé tropas en el Alto Perú, enfrentándome al enemigo en batallas que marcaron la historia. Perdí a mis hijos y a mi compañero en esta lucha, pero nunca abandoné la causa. Con el título de teniente coronela, otorgado por el mismísimo Simón Bolívar, continué combatiendo con valentía y estrategia, ganándome el respeto de aliados y enemigos. Aunque mi vida terminó en la pobreza y en el olvido en 1862, mi legado quedó grabado en los corazones de quienes creen en la justicia y la libertad. Mi historia es la de una mujer que nunca permitió que su género ni las adversidades definieran su destino. Hoy, mi nombre es símbolo de resistencia y empoderamiento en toda América Latina. Mi nombre es Juana Azurduy y juntas podemos hacer historia.
Y eso ha sido nuestro Juntas Hacemos Historia del día de hoy. Bueno, ya vamos a empezar con nuestro cierre. Queremos despedir a Giovanna. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos desde tu experiencia. Muchas gracias. Qué lindo escucharte y qué lindo tenerte aquí en el Contextatarias. Mucho gusto a ustedes por la invitación. Soy de la feminista. Pueden entrar a la feminista en el Face. Y si quieren, también los podemos dejar. Pero no va a ser la última vez, es una alegría, para eso está el Contextatarias, para abrir vínculos, para crear conversaciones. Búsquenles en la página de Facebook de Feministas, que comparten buena información. Yo ya les sigo también en algunos encuentros, en el Fondo Aptapi, son un colectivo que está generando mucho material, mucha conversación muy interesante, así que yo les recomiendo que los busquen en Facebook. Ya para cerrar, querida Sandra, te escuchamos. Bueno, gracias por el espacio y un gusto, Giovanna, compartir contigo. De lo que mencionaste, me queda, creo que, una interrogante bien grande entre lo que mencionabas, ¿no? De asistir a un centro de salud, un hospital. Nosotras como mujeres, a veces cuando queremos optar por un método de planificación familiar, muchas veces nos exigen ir con la pareja. Y me pongo esta interrogante, ¿qué sucede cuando mujeres con discapacidad van? ¿Cuál es el trato? O sea, eso me preocupa y me alerta, pero esto tiene que motivarnos a todos a trabajar, ¿no? A pensar como sociedad y buscar políticas, programas que contribuyen a que todos dentro de un territorio podamos ejercer nuestros derechos y también cumplir con nuestros deberes. Gracias, Giovanna. Gracias, Ale. No, porque Juana. Bueno, agradecer el espacio, ¿no? De poder compartir estas experiencias que hemos tenido, y me quedo, como dice Sandra, con tanto por hacer, digamos, ¿no? Porque cuando habla Giovanna del derecho a decidir sobre el cuerpo, es como si el Estado y la sociedad misma habría pensado desde una posición bien patriarcal, ¿no? Yo voy a decidir por ti, yo te voy a decir con quiénes vas a venir y cómo te voy a tener, ¿no? Sigue siendo patriarcal. Creo que nos toca a nosotras también, desde las mujeres, hacer esas alianzas, primero, que buscamos entre mujeres, pero también con las personas con discapacidad y con otros espacios para poder hacer esta lucha, ¿no? Eso. Y gracias. Patricio. Muchas gracias por esta invitación, ha sido muy lindo, y la experiencia que la primera vez no sea la última vez, sino sea este programa iniciativo, que siempre que podemos, todos podemos. En la vida todo no se puede. Querer es poder. Ese tiene que ser el refrán, que la discapacidad se puede, que hemos puesto unos lemas que siempre, ¿no? Que a veces podemos, que a veces recomiendan los médicos recomendaciones, cuando nace, ¿qué efectos tiene? ¿No? Y la decisión voluntaria siempre sale en derechos, ¿no? Y siempre hemos entrevistado, y eso, muy excelente, que va a recuperar esto, tenemos que poner los panelistas ya especial para difundir a nuestra sociedad, a todo, a nuestro departamento, a nuestro país y a otro país más, ¿no? Para poder tener estas experiencias, para debatir, ¿no? Y para llegar a los temas específicos y que podemos escribir y podemos difundir a la población y llegar a la población que más que no llega, ¿no? Ese sería, y muchas gracias, Giovanna, esa experiencia que siempre ha tenido, y comparto, y está la experiencia en nuestras manos, y vamos a poder lograr hacer la realidad. Muchas gracias, Patricio. Sí, este espacio es para eso, ¿no? Es para eso, ¿no? Nos quedamos con desafíos propios desde nuestros lugares. Yo también me quedo como que sí, el querer es poder. Y bueno, tareas aquí nos estamos llevando varias, ilusiones también de esto, ¿no? De seguir trabajando, de seguir compartiendo. Bueno, de parte de Gregorias queremos hacerles entrega de estas bolsitas. Por favor, lo puedes pasar a Patricio. También de estos jaboncitos para el autocuidado. Aquí
Ahí le pasamos, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? Por animarse a venir. Este es un espacio que está generando Gregorias, que a mí me parece que este es el motivo, ¿no? Ya sea a distancia, ya sea desde Sucre, La Paz, municipios, un poco ampliando la mirada, el área rural. Bueno, de eso, este es el espíritu. Yo creo que hoy día se ha vivido este espíritu en Contextatarias. Bueno, ya vamos a finalizar el Contextatarias del día de hoy. Y bueno, no sin antes de repetirles que compartan la información que va a estar colgada ahí en el Facebook para si la quieren volver a ver, si quieren compartirlo con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares. Esta conversación es muy valiosa y yo sé que la información le puede servir a muchas personas. Bueno, ya nos vemos el siguiente domingo y bueno, ya no nos queda más que despedirnos. Yo soy Ale. Yo soy Sandra. Yo soy Juana. Yo soy Patricio. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. ¡Nos vemos!